La charla va a estar perfectamente diferenciada entre una parte más de chau chau, para que os aburráis, y una un poco más técnica con demos, y ya veréis perfectamente la diferencia entre una y otra. Antes de nada, me gustaría contar un poco, os voy a dar un poco a explicar la filosofía que tiene nuestro área para que entendáis un poquito por dónde nos movemos y el tipo de actividades que hacemos, ¿vale? La ciberseguridad, desde nuestro punto de vista, ya se ha convertido en los cimientos de la sociedad digital, ¿vale? Esto quiere decir que toda la tecnología, todos los avances, cualquier paso que se da en algún sentido tecnológico está ligado a la ciberseguridad. No podemos desligarla en el punto en el que estamos. Da igual que sea un producto que aparentemente no tenga nada que ver, al final está vinculado a la ciberseguridad. Una empresa que se dedica a ciberseguridad, al igual que existe el bueno, bonito y barato, solamente puede escoger dos de esos atributos, ¿vale? Puede ser legal, puede proveer servicios gratis o puede ser de confianza, pero no va a tener los tres en casi ningún caso o prácticamente en ningún caso. Y siguiendo esa máxima, que te permite catalogar muy bien a las empresas, sabemos que la ciberseguridad es un sector salvaje, ¿vale? Es peor que la historia. Se han producido tantos sucesos y se están produciendo tantos sucesos que es como la historia. Tiene ya su comidilla y podía haber cientos de tesis alrededor de lo que está pasando en la ciberseguridad, porque afecta a la política, afecta a la cultura y afecta a muchos distintos sectores fuera de la tecnología, ¿vale? Y muy interesante que hay más falsos profetas que las religiones, y lo sabréis, no es una cosa que os tenga que contar. Bueno, ¿qué es ElevenPath? ¿Cuántos de vosotros sabéis qué es ElevenPath? ¿Y cuántos no lo sabéis? ¡Fuera! No, gracias a ti puedo justificar que voy a hacer una pequeña introducción a ElevenPath, ¿vale? ElevenPath es la unidad global de ciberseguridad de Telefónica, ¿vale? Tal cual. Es la que se encarga de gestionar pues, los Security Operations Center, los Digital Operations Center, que es como un paso más allá, los centros de emergencia, de respuesta de emergencia, el TACS, que es como el SOC global de Telefónica, además los servicios de seguridad que nosotros tenemos y los que damos a los clientes, ¿vale? Todo eso pasa por ElevenPath. Os tiene que sonar, por lo menos Chema Alonso tiene que sonar de algo, ¿vale? Está ligado un poquito al proyecto. Resulta de que la ciberseguridad en Telefónica es el área de mayor crecimiento de los últimos años. Curioso, porque Telefónica era un operador, se dedica a las telecomunicaciones, pero de repente, con todo este lío de la transformación digital, ahora se está convirtiendo en una empresa de servicios, hasta tal punto que el servicio, o la familia de servicios que más crece, es la ciberseguridad. Tenemos una presencia internacional en cientos de países, lo que nos convierte, y esto también es anecdótico, en la principal empresa de ciberseguridad de Europa. Entre comillas, porque no somos una empresa, somos una marca, pero es algo que estamos cambiando. De Europa. Puede que dentro de 2 o 3 años estemos hablando de el mundo, podría ser, ¿vale? Porque sabéis que Telefónica diversifica por muchos países y el crecimiento apunta a que aquí hay todavía terreno por recorrer. Para fijaros, es normal que si la fibra o el ADSL os vaya mal, maldigáis a Telefónica, yo lo entiendo. Pero en este caso nosotros nos mantenemos un poquito fuera de ese sector de las telecomunicaciones, ¿vale? ¿Y el área de innovación y laboratorio donde nosotros pertenecemos? Pues mejor todavía, resulta de que este área, el ElevenPath, está en Málaga, se lleva desde Málaga. Desde aquí orquestamos gente en Madrid, en Valencia, en Galicia, en Argentina, y ya tenemos centros de innovación que también vamos a coordinar desde aquí, desde Málaga. ¿A qué suena bien? Que desde aquí, desde Málaga, le cantemos las 40 a gente que está en el resto de España y en Madrid sobre todo. Pues sí, lo hacemos desde aquí. ¿Y qué tiene nuestro área? Nuestro área se compone de una serie de diversificaciones, de pequeños sectores donde trabajamos, ¿vale? Voy a hacer un pequeño repaso porque es importante para entender lo que quiero hablar. Hacemos investigaciones científicas con la universidad, hacemos colaboraciones privadas con grandes empresas, Fortinet, con Microsoft, con Palo Alto, con muchísimas, de la seguridad o no. Pueden ser empresas de servicios que no tengan nada que ver con la ciberseguridad. Colaboraciones académicas, de bastante sentido, comunicación técnica, tenemos blogs, sacamos informes, en Telegram tenemos un canal público también donde sacamos noticias a diario. Hacemos difusión científica, paper, journal, os podéis imaginar que va por ahí. Hacemos evaluación y soporte a otra área, a otras startups que nos vienen, a gente que nos pregunta por cuestiones sobre innovación o sobre ciberseguridad, también les damos soporte.
hacemos patentes, el 15% de las que hace Telefónica a nivel mundial, y hacemos pruebas de concepto y prototipos. Como área de innovación nos dedicamos a desarrollar herramientas, a investigar tecnologías y ver qué podemos utilizar de eso, que si podemos hacer a lo mejor pues, una herramienta que facilite en algún sentido algún aspecto de la ciberseguridad, ahí estamos nosotros, siempre valorándolo. Entonces, ¿qué es la innovación? Si tenemos en cuenta de que tocamos tantos palos, ¿qué es desde nuestro punto de vista la innovación? Pues es utilizar o generar el conocimiento para resolver requisitos de mercado. Pero esta definición que vais a encontrar de la innovación es un poco tramposa. ¿Por qué? Porque si nos restringimos solamente a los requisitos que nos impone el mercado, a los productos que ya hay o lo que usáis o lo que os encontráis en el día a día, resulta de que existen una serie de cuestiones que te hacen plantearte si vas a evolucionar desde tu situación actual, porque si los requisitos te lo está imponiendo algo donde tú ya tienes productos, donde tú ya tienes comodidad y estás implantado, lo mismo no existe ese margen que te permite crecer en otro sentido, o explorar nuevas áreas, o explorar nuevos horizontes. Y es muy interesante porque si tenemos en cuenta, podríamos avanzar tecnológicamente, o sea, podríamos seguir desarrollando e innovando si solamente nos restringimos a resolver requisitos de mercado, o se convertiría la innovación simplemente en un resoludor, o sea, algo que resuelve soluciones, ¿vale? Algo que sería muy estático, digamos, no tendría ingenio, no tendría dinamismo. Pues entonces, ¿cómo es nuestra innovación? Pues nosotros lo que hacemos es exploración de tecnología, buscamos ver qué es lo que hay por ahí, qué podemos aplicar, qué nuevos campos se están abriendo, qué oportunidades surgen, de dónde emergen esas oportunidades. Eso te hace desarrollar cierto olfato, cierta intuición, poner los oídos a lo que se pide, pero bueno, intentar enfocar un poquito a las nuevas tecnologías, a lo que se va moviendo. Y nos basamos en cuatro aspectos, en 4 pilares, ¿vale? No tenemos restricciones tecnológicas, no nos imponen, pues tienes que desarrollar en este marco de trabajo, tienes que desarrollar para este producto, tienes que desarrollar en este área en concreta. No, nosotros tenemos totalmente libertad para movernos. Somos ágiles, trabajamos a un ritmo de trabajo a velocidad, que es precisamente lo que caracteriza nuestro área, que si necesitamos en 2 meses dar respuesta, pues ahí estamos. A diferencia de una empresa que os podéis imaginar como Telefónica, donde todo es lento y todo es tedioso y todo es burocrático. Pues nosotros nos salimos un poquito de ese formalismo. Es libre, esto es muy interesante, es decir, nosotros no tenemos que pensar en el coste, en los beneficios, en el retorno, nosotros no tenemos que pensar en los billetes, nosotros solamente tenemos que innovar. Ya veremos dónde va esa tecnología, eso que estamos desarrollando, pero no tenemos que pensar en dinero desde una etapa temprana, sino eso nos condicionaría y muchas veces nos haría cambiar la visión que tenemos sobre lo que estamos investigando o explorando. Y es propietario, y aquí está la trampa, nosotros desarrollamos, pero fabricamos las pruebas de concepto, fabricamos la tecnología, los casos de uso y los demostradores. Habrá ocasiones en donde nuestro caso de uso no coincida con el mercado. ¿Entendéis cuál es el problema ahora de nuestra área? Muchas veces puede que nos pongamos a innovar, a investigar, y lo que hemos hecho, aunque a nosotros nos encaja, puede que en el sector real, en el mercado, no tenga una viabilidad. Así que tenemos que jugar un poco con ese limbo de mucha flexibilidad y libertad, pero si al final no encontramos algo para mercado, estamos condenados. Ese es el yugo, digamos, que tenemos detrás nuestra. Y bueno, la ciberseguridad hoy. Hoy os han dado un montón de charlas, ¿vale? Seguramente os habrán hablado de reversing, de hacking, de pentesting, de muchas disciplinas que son las chulas, las que nos gustan a todos, ¿vale? Esa es la opinión que se tiene sobre eso, que básicamente lo que dice es que el mercado de la ciberseguridad es eso, ¿no? El plan, no funciona. ¡Ay! No funciona el vídeo. Os habéis quedado sin un vídeo sensacional. Fugazmente ha funcionado. ¿Qué decís, Sí. Eran unos segundos, no era mucho. Ay. No, pero no sale, ¿no? No ha salido nada. Bueno. Si lo quitamos, ¿sabes? Dale ahora. Una pequeña pausa. Va a descansar la vista. Ahí está. Bueno, lo veis desde ahí. No sé si lo veis. Bueno, la típica escena de acción de un tío hackeando, ¿vale? Parece que todo se reduce a eso, a que todo es un ambiente muy cool, muy chachi. Anda, mira a ver si sale. La cosa era joderme un poco la presentación. Pero
no estamos diciendo que no sea eso, ¿vale? Pero la gracia está en que la ciberseguridad, el grueso de la ciberseguridad, no es eso. Es una historia mucho más cruel, mucho más realista, mucho más de realidades, ¿vale? Desarrollar software ciberseguro, desarrollar herramientas de ciberseguridad para que lo utilicen otras empresas, la consultoría, los comerciales. ¿Sabéis lo que necesita un comercial en ciberseguridad? Lo que tiene, el entrenamiento que tiene que tener y la preventa y la venta especialista para que lo que van a venderle a alguien funcione. Todo eso es profesión de la ciberseguridad. No es lo que nos gusta hablar, no es lo que en un evento te gusta contar y decir, pues te voy a enseñar reversing o te voy a hacer ingeniería inversa de algo. No nos gusta, pero el negocio al final es eso. Eso es lo que hace que una empresa de ciberseguridad avance y progrese, y es el tener gente en el SOC haciendo ticketing durante 24 horas. Pues ese tipo de cosas, menos vistoso, ¿vale? Entonces, siempre va a gustar menos hablar de ese tipo de circunstancias. Entonces, en resumen, vamos a ver los pilares de la ciberseguridad, ¿vale? Son los cimientos, que lo he dicho antes, y ahora muy interesante. La ciberseguridad ha ampliado su margen tanto que cuestiones como la identidad o la privacidad están cayendo dentro. Y esto es muy relevante. Esto significa que si tu empresa se dedica a servicios de ciberseguridad, al final vas a tener que echar un ojo en qué tipo de tratamiento de datos se da, qué tipo de compliance se está haciendo, qué tipo de mecanismo de autenticación está utilizando. Y eso es más jodido, porque ya nos estamos metiendo en un terreno que afecta al negocio billonario de cientos de empresas, ¿vale? El tratamiento de los datos privados de las personas. Es más jodido, entonces. Y después una disciplina que te facilita y te habilita a hacer cosas. La transformación digital la habréis escuchado tantas veces que es obvio, porque la ciberseguridad te permite que tu empresa se transforme en los procesos, los servicios que da, de una manera que sea útil y además sea segura. Lo cual es una trampa también, porque pensáis que hoy en día, con los avances, el ritmo al que se está avanzando y la ciencia y la tecnología avanza, podemos llegar a decir, hemos transformado digitalmente una empresa, porque en el momento en que tú ya has llegado a un punto, la ciencia ha avanzado otro tramo. Llegas para intentar pillarla, ha avanzado otro tema, otro tramo. La transformación digital es una cosa de estudio, pero bueno, es interesante decirlo, y una empresa como Telefónica, que hace 60 años se dedicaba a pinchar jacks en un panel, imaginaros ahora donde estamos, lo que sí implica transformación para nosotros. Y el resto de cosas son obvias. Para sacar un producto a la calle, tiene que ser ciberseguro. Para ver si una tecnología es viable, la innovación, por ejemplo, va a decir si lo es o no lo es, pero tiene que tener una base de ciberseguridad. Y los nuevos modelos de negocio. ¿Quién iba a decir antes del 2008 que las criptomonedas o blockchain o lo que sea iba a ser un negocio de tanto dinero? No deja de ser un elemento de dar confianza y está ligado a la ciberseguridad. Por lo cual, nuevos modelos de negocio, muchos ligados a la gobernanza, aparecen también gracias a la ciberseguridad. Y bueno, ¿qué es lo que hay que aguantar en este sector? Pues ya os podéis imaginar. Hay muchísimos cuñados en ciberseguridad. Y cuando digo muchísimos cuñados es muchísimos. O sea, si pones Twitter, te hartas de reír con lo que escuchas y lees por ahí de la gente. Yo he sacado solamente un extracto. La típica noticia de se van a necesitar millones de puestos de ciberseguridad es una estupidez. Esto es una estupidez porque los puestos de ciberseguridad no brotan de la nada y sale un experto en ciberseguridad y lo coloca. Es la transformación de las personas. Habrá un desarrollador que acabe desarrollando para temas de ciberseguridad. Habrá un consultor que haga venta especialista para ciberseguridad. Esa transformación de puestos, ese reskilling que ahora se utiliza mucho, es lo que te va a cubrir esos puestos, no que necesites 6 millones de puestos que están vacíos y hay que llenarlos. Y esa es la gracia, esa es la trampa. Pero claro, a los que escriben noticias, a los que les gusta hablar de estos temas, saben que con noticias tendenciosas o sensacionalistas va a ganarse a la gente. Lo de Black Friday, yo me harté de leer un montón de chorradas sobre Black Friday y sobre dónde podía comprar o poder comprar. Lo de la ética como el factor humano más importante de la ciberseguridad, esto se notaba que era algo que quería que la gente crear cierto debate sensacionalista sobre si la ciberseguridad en el tema de la privacidad es ético o no, en el tratamiento de datos. ¿Os suena lo de la forma de saber si el móvil había sido hackeado metiéndolo en el microondas? No voy a hacer comentario de eso. Y el cibercrimen perfecto es el que cuesta 10 euros. Este tenía cierta razón, porque era lo que te puede costar una licencia de malware. Pero claro, tú lees la noticia y ya te estás generando pues una opinión errónea de lo que va.
Y bueno, la angustia del cibercriminal. Hace una semana salió una noticia de un grupo internacional ruso y salieron estas fotos, ¿vale? Un Lamborghini, un RS8, el montón de dinero que tenía y que estaba buscado por el FBI. ¿Vosotros imagináis la angustia que tiene este hombre sentado en su yate o rodeado de millones que para ir al baño tiene que quitarlo para poder sentarse? ¿Os pensáis la angustia que tiene este hombre para decir cómo voy a luchar yo contra el sector de la ciberseguridad que hay en mi contra que intenta ponerme la zancadilla, ¿vale? La gente vive muy mal nada más pensando en qué técnicas o qué nuevas cosas inventan para que la ciberdefensa no les pille. Teniendo en cuenta que tienen recursos ilimitados, optimizados y mejores que los que defendemos, mejores que los que protegemos los sistemas. Si van por delante ahí, algo de confianza, algo de garantía de seguridad, ellos tienen, un plan de tranquilidad, digamos. Son expertos, sobre todo en extorsión. La campaña más reciente difamatoria que hay era sobre Greta, sobre la niña esta del cambio climático, la campaña de difamación que se ha generado sobre ella por intereses políticos y al final todos hemos entrado a trapo, todos hemos expresado opinión positiva o negativa sobre ella y nos hemos metido en el redil de esta gente que por algunas circunstancias nos quería conducir en algún sentido o en otro, a través de las redes sociales, de la extorsión, difamación, de la manipulación para que nuestra opinión fuese en un sentido. Son expertos en eso. No están ligados a nada, sin bandera, sin ningún tipo de prejuicio o tapujo, y son mercenarios digitales. Entonces, ¿dónde está la angustia? Pues la angustia está en que a pesar de todo eso, ellos encuentran un juego en implementar en su desarrollo malicioso técnicas, que José nos contará alguna, para que no les pillemos. Eso van a hacer una especie de gamificación, pero en el sentido contrario, para que nosotros, nuestras herramientas, no sean capaces de detectarles, o si lo van a detectar, ellos van por delante. Y son muy interesantes lo que hacen. Y ese es básicamente el único quebradero de cabeza que tienen, eso y saber a qué casino van a ir a apostar el fin de semana. Y por último, ya os dejo de hablar, yo sé que doy bastante la chapa, viene el corazón de la charla, ¿vale? Que es nuestra plataforma de inteligencia de diario. ¿Vale? Es un servicio online de detección de documentos maliciosos, ¿vale? Que tienen macros. Eso lo va a contar José mucho mejor. Pero lo más interesante es que los documentos que subía esta plataforma no se suben a un servidor, no se suben a ningún sitio. El contenido se queda en vuestro ordenador. Nosotros solamente nos quedamos con los metadatos y una serie de información que necesitamos, las macros en JavaScript, que necesitamos para analizarlos, para evaluarlos, pero el resto del contenido lo dejamos en vuestro ordenador y ni siquiera lo observamos. Y esto es importante porque existen muchas plataformas online donde tú subes el documento completamente y gente que tiene licencia para esa plataforma puede ver el contenido privado de esos documentos y es un flagrante riesgo de seguridad y de privacidad, es muy alarmante, pero existen muchas plataformas así. Nosotros que tenemos que cumplir, esto va a los principios de la charla, lo de ser legal, gratis o de confianza, nos vemos obligados a cumplir con la legalidad. Y Diario es un ejemplo de eso. Es un complemento al antivirus. Si el antivirus es capaz de detectar el 95%, nosotros detectamos un 3% más, ¿vale? No le quitamos, no es nuestro rival, el antivirus no son nuestro rival, sino lo complementamos. Y si me deja pasar, que creo que no me va a dejar pasar porque se ha quedado esto pillado. Bueno, el resumen, y así te dejo más tiempo, José, para que hablen. Nuestro Diario, que es la plataforma de inteligencia que hemos creado que tiene mecanismos de machine learning e inteligencia artificial para utilizarlo, para hacer esa detección, está abierto, lo podéis acceder. De hecho, uno de los bullets que nos sale es el link, pero bueno, ahora lo veis del que va a utilizar José. Y yo creo que es interesante que podéis, incluso mientras estáis en la charla, podéis acceder y poder ver cómo funciona y os podéis curiosear un poquito de las distintas capacidades que tiene para detectar macros y malware en documentos informáticos y en PDF. Y José, te dejo la palabra que la gente está ya negra. A ver, voy a pinchar, voy a empezar un poquito más atrás entonces y así veis también lo que quería compartir Marcos. Vale. ¿Me puedes poner por ahí el pasado a ver si claro funciona? Sí. Pero ese me tiene por ahí. Sí, ahí puedes pinchar. Lo que no sé si va a funcionar. ¿Se mueve el ratón? No, creo que esa sí, es para... porque lo que quieres es configurar el cacharrito. Ah, espérate. Tienes que desenchufar. HDMI, ¿no?
Creo que sí. A ver. Ahí está. Ya. Ahí lo tienes. Vale. Pues... ¿Funciona? Sí, parece que sí. Un momento que voy a poner el QuickTime para grabar esto. De grabación de pantalla. Pantalla. Ya. Vale. A ver. Esto es así para adelante. Sí, derecha. Vale, sí. Bueno, pues os dejo por donde había terminado Marcos. Ah, no aparece el enlace. Bueno, ahora os vais a ver bastante la demo que yo hago. Pues sí, yo voy a hablar de la parte técnica. Ya veréis que mis PPT están mucho menos elaboradas. Así que, bueno, si hablamos de diario, pues hablamos de macros, ¿vale? De malware de macros. Imagino que todos más o menos conocéis que en las macros que van en los documentos informáticos puede haber malware. Se suele creer que eso ya pasó de moda, pero la verdad es que siguen estando bastante de moda. Aquí tenemos informes de distintos periodos de tiempo. Este creo que es de 2017, donde ya se avisa, el propio Microsoft avisa de que hay un repunte muy alto, ¿no? de vector de ataque relacionado con malware. En 2017, si vemos la distribución de los vectores de ataque y de cuáles son los mecanismos utilizados para difundir malware, vemos que la mayoría se hace a través de, bueno, no se ve muy bien por la resolución, de malware de Office. Hay otro cacho bastante grande de la tarta, que si veis es una vulnerabilidad, que se conocida en los pequeños círculos como dequation, que es una explotación de Microsoft Office, que a través de una fuga de memoria, un buffer overflow, permitía ejecutar código arbitrario en Office, y esto, por ejemplo, se puede explotar precisamente a través de una macro o de un documento RTF. Bueno, por ahí veis que el año pasado, Microsoft todavía seguía avisando que el malware de macro sigue estando en el top a la hora de difundir malware. ¿Pero por qué? ¿Por qué se sigue utilizando? Si se conoce que en los documentos ofimáticos puede haber malware, ¿por qué las seguimos utilizando? Pues porque son fáciles de esconder. Se siguen utilizando de forma legítima. Es cierto que Microsoft la tiene deshabilitada por defecto, pero es fácil engañar al usuario para que la habilite. Luego vamos a un ejemplo. Los sistemas de seguridad no tienen sandbox tan potentes como para otro tipo de malware, como por ejemplo lo que se difunde en .exe y demás. Es difícil virtualizar una macro y ver exactamente qué es lo que está haciendo. Y se suelen enviar por spam, por lo que habitualmente se hace un análisis estático y es difícil, ¿no?, encontrar qué es lo que está pasando en tiempo de ejecución ahí. O sea, si no miras en tiempo de ejecución. Ahora veremos que son pues bastante enrevesadas y que intentan precisamente ocultarse de este tipo de análisis. Y, por supuesto, el usuario pues no cree que un documento, vosotros sí, porque sois del sector, pero el usuario medio no cree que eso sea algo que un Excel le vaya a poder infectar. ¿Vale? Así que esto es tan suculento que a los atacantes pues no le queda otra que utilizarla. Pero bueno, ¿dónde están las macros? No me quiero meter en detalle, pero básicamente los documentos que bajáis, sobre todo si son de los más recientes o con los que trabajáis, son documentos zip. Dentro tienen un empaquetado, se componen de una forma muy parecida, por ejemplo, a una APK, más simple de hecho, y dentro contiene un pequeño proyecto Visual Basic for Application, que es el lenguaje en el que se programan las macros. O sea, vosotros cuando grabáis una macro en Office, realmente eso se está traduciendo a Visual Basic y podéis hacer cosas como directamente programarlas e inyectarlas a un documento. Entonces, ese proyecto Visual Basic, que se encapsula dentro de un objeto OLE, o que es una especificación de COM propia de Microsoft, es propietario, encapsula el proyecto. Dependiendo a lo largo del tiempo, este tipo de documentos, los documentos ofimáticos, han ido evolucionando en formatos. Todos sabéis que desde el 89 que salió la suite, empezamos a trabajar con documentos doc, Excel, doc.doc, .xls, .ppt, lo que sea. Solo hubo un cambio en 2002, ¿vale? Cuando Microsoft estaba intentando pasar de esos formatos arcaicos a formatos más recientes basados en XML, entonces creó su propio formato, Microsoft Office XML, no confundir con el Open XML que se utiliza ahora. Es un formato basado íntegramente en texto, es decir, si abrís un documento ya no es un zip como los antiguos, ya es un documento XML, pero que dentro vamos a ver que tiene todo el contenido. Y posteriormente ya sí que adoptó los formatos OpenXML, que utiliza por ejemplo LibreOffice y demás,
que también se basan en XML, pero tienen un empaquetado como un zip, ¿vale? Dentro lo que tienen un montón de documentos XML y el fichero OLE que os comentaba antes, donde está el código Visual Basic, sí que sigue estando, pero ya no es todo el documento, sino que es una porción pequeña donde está el código de las macros. Y esto es prácticamente igual para estos y para estos es un poco diferente, ¿vale? Ingeniería social. Antes decía que es fácil engañar a los usuarios para que cliquen, ¿no? Para que detonen ese malware. Porque ¿alguno de vosotros alguna vez ha recibido un documento que al abrirlo tenía una pinta tal que así? ¿O tal que así? Vale, pues si habéis recibido y lo habéis clicado, probablemente, si le habéis hecho caso, lo habrán infectado, ¿no? Básicamente lo que hacen es engañar a la víctima creando un documento que parece una ventana de la propia aplicación instándole a que habilite las macros, ¿vale? Una vez que habilita las macros, la macro viene programada con un evento de autodetonación, de forma que en cuanto se abre el documento, se lanza. Entonces, en cuanto habilita las macros, ¡pum!, se lanza, ¿vale? Y hay montones de ejemplos. Aquí, por ejemplo, parece como que el documento está cifrado, como que hay una mala codificación, etcétera, etcétera. Esto, montones, ¿vale? Para Excel, un montón. Pero bueno, yo aquí, sabiendo que esto es un DFS y que la mayoría de vosotros sois eminentemente desarrolladores, ¿vale? O gran parte de vuestro trabajo es desarrollar, quería hacer una comparación de en qué se parece el malware, porque ya Marco decía que, por ejemplo, nosotros hacemos desarrollo de software desde el punto de vista de los buenos, ¿no? Pero los malos también hacen ingeniería del software, ¿no? Y también desarrollan software. Quería comentar pues un poco cuáles son las principales diferencias, ¿no? O un poco en qué se diferencia el software que hacemos cada uno de los lados. Como quería buscar patrones de diseño, pues me fui a la primera web que me salió, que casualmente no era Wikipedia. Si buscas patrones de diseño, a mí me salió la Junta de Andalucía, ¿vale? Pero me salieron algunos que sí que me parecieron interesantes, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, clases gigantes, código muerto, que es un antipatrón que suele ocurrir cuando liberamos código que todavía no está suficientemente maduro, poltergeist, que es código que no se sabe bien lo que hace. Eso en el malware pasa mucho. Sobre todo nos pasa a nosotros cuando lo intentamos reversear. Y bueno, la primera mala práctica que a mí me disgusta mucho cuando lo veo en el código, ¿vale? Pero que no lo veo, por ejemplo, en los atacantes, es el sin comentarios, ¿vale? No sé quién decía que en el código fuente se busca que el código hable por sí mismo, ¿no? Que no tengamos que poner, sea suficientemente claro como para que no tengamos que poner comentarios por cada línea que nos explique lo que hace, ¿vale? Eso no va a pasar en el malware, o no, mucho. Y además, también vemos una cosa que suelen hacer los desarrolladores, satisfacer su propio ego, poniendo su nombre, ¿no? Con cosas como el campo author del Javadoc, que ya de hecho está deprecado. Vale, pues eso es algo que obviamente un fabricante de malware nunca va a hacer, ¿no? Sería muy fácil. ¿Por qué a nosotros no nos van a facilitar la vida con los comentarios, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, vemos, nosotros en Diario, ya ha comentado Marcos, que no indexamos el contenido del documento, ni siquiera lo tocamos, solo tenemos el código fuente. Entonces, claro, aquí se está haciendo referencia al contenido en sí del documento. Es un Excel y están sacando cosas de las celdas para irlo compilando, irlo completando y sacar un comando o lo que sea. Claro, si tenemos comentarios, como era el caso de esta macro, pues sí que podemos ver un poco lo que hace, ¿no? Se bajan ciertos valores que se van a decodificar en base 64 y luego se van a ejecutar y demás, ¿vale? Sería muy sencillo. De hecho, aquí tenemos algunos ejemplos, pero bueno. Otra de las... por ir rápido, otra de las ventajas que nosotros, o de las cosas en las que nosotros pensamos cuando queremos hacer un software es que sea multiplataforma, ¿no? Que sea multiplataforma nos gusta, ¿no? Es algo que está bien, tú lo desarrollas una vez y ya sirve para todas las plataformas. Eso está bien. A los desarrolladores de malware también les gusta que hagan un solo desarrollo y a partir de ahí a infectar, ¿no? Y a cobrar. Entonces, bueno, un lenguaje que funciona bien y que es multiplataforma, Python, ¿no? La mayoría trabajáis con Python, ¿no? De hecho, tú tienes ahí una pegatina de PyCharm. Bien, a la gente que hace malware también le gusta el Python, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué le gusta el Python? Pues bueno, vamos a ver algún ejemplillo. ¿Vale? Aquí tenemos... No se está viendo. ¡Ay, no se ve! ¿Cómo hago para poder estar ahí? Entiendo. Ahí, para la derecha. Sí, se ve también, pero obviamente el paradigma es distinto.
No puedo Intenta moverla allí. intentar arrastrarla. ¿Perdón? ¿Duplicar? A ver. Ah, vale. Si me salgo de aquí dices. Vale, sí, efectivamente. Vale. Vamos a entrar. Vaya, ¿qué ha pasado? Tengo wifi. A ver. ¿Te has quedado sin wifi? Parece que sí. Me he quedado sin internet. Ahora, vale. Ya. Pues aquí. Si quieres enseñar el portal, tenemos tiempo, ¿eh? ¿Sí? ¿Vamos bien de tiempo? Yo creo que sí. Vale. Bueno, pues este es el portal, ¿vale? De diario. Lo voy a enseñar rápidamente, pero no me quiero entretener mucho. Nosotros lo que hacemos es, como decía Marcos, indexamos, despiezamos todos los documentos que nos van llegando, que nos mandan los clientes. No nos quedamos con el contenido. El primer paso de nuestro pipe es descartar el contenido del documento y quedarnos únicamente pues, con metadatos y con el código fuente, si es que lo hubiere. ¿Vale? Además, tenemos la posibilidad de subir directamente desde el lado cliente el documento sin contenido. ¿Vale? Tenemos un cliente de escritorio que permite despiezar el contenido en local, subirlo, empaquetar lo que nosotros necesitamos para operar en diario y subir simplemente eso. Y de hecho le hacemos una preview al usuario de lo que estamos utilizando en su documento justo antes de subirlo. ¿Vale? La transparencia ante todo. Entonces, aquí que tenemos pues la capacidad de ver el código fuente de millones de documentos que nos van llegando, ¿vale? Entonces, aquí os ponía un ejemplo, ¿no? De cómo los atacantes intentan hacer malware multiplataforma, ¿no? Obviamente el que se crea que para Mac no hay malware, pues está equivocado. ¿Cómo lo hacen los atacantes? Pues aquí lo vemos. Aquí vemos que la macro, que recordamos que se ejecuta, que se programa en Visual Basic for Applications, comprueba si el sistema operativo en el que está corriendo es Mac o es Windows. Si es Windows directamente lanza un ejecutable, pero si es Mac, fija lo que hace. Ejecuta un Python, ¿vale? Es decir, lo que hace es, sabemos que en Mac Python corre nativo, lo ejecutamos, ¿vale? Con el comando que queremos. Por supuesto, esto también aplicaría a sistemas Linux, a cualquier sistema Linux. Más ejemplos. Cierro esto. La primera manera sería recortar ese proceso de Python, sería meterle sudo de nada. O sea, que Python ejecute con sudo, una manera de cortar. Pero también lo está ejecutando con sudo siempre. Eso es complicado. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. A ver si esto me funciona. Bueno, aquí directamente ya lo han programado para Mac, ¿vale? Es un malware que se ha hecho directamente para Mac, ¿vale? Ni siquiera se dedica bueno, parece que es para Windows, si he abierto el correcto. Vale, efectivamente, es para Mac y lo que hace es que te comprueba la versión de Office y, de hecho, actúa en función de la versión de Office para Mac que tenga. De hecho, este estaba actualizado hasta Mojave, es decir, estaba optimizado para si tiene sistema operativo Mojave, no sé por qué. Y otro que tenía por aquí. Pues este no lo recuerdo, luego lo miramos si quieres, pero sí, lanzaba al final un ejecutable, no sé lo que... Bueno, la busca la versión de Office, pero para actuar en consecuencia, para explotar seguro alguna vulnerabilidad. Sí, para explotar alguna vulnerabilidad. Y aquí tenemos uno, ¿vale? Vale, de hecho, de la gente, es interesante lo que está haciendo es realmente, aquí veis que está construyendo un objeto de tipo string, se está yendo a temporales y está preparando un payload, ¿vale? Con ese payload, pues lo que hace es que te ejecuta, obviamente, un Python también, ¿vale? Te lo cipea todo y te empieza a filtrar información del usuario, ¿vale? Sigue corriendo y te va filtrando, ¿vale? Algunos de estos pues hacen también capturas de pantalla, te van pillando la cámara, te van haciendo ese tipo de cosas, pues luego pues para extorsionarte o cualquier cosa, ¿vale? Y es lo que hace. De hecho, realmente lo tenía por ahí etiquetado, era una prueba de la gente de S21sec, que es una empresa de seguridad que está en el País Vasco, y hemos llegado a identificar que son pruebas de ellos, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues ya veis que
que por supuesto los atacantes, igual que cualquier desarrollador, piensan que, o sea, prefieren que su software pues, sea multiplataforma. Vale, ahora os pongo aquí un ejemplo interesante. Este código que parece, esto es un código, esto no es una macro, esto no lo he comentado, pero también procesamos JavaScript, documentos PDF. El equivalente a las macros en PDF son JavaScript. De hecho, ya las nuevas versiones de Office soportan JavaScript también como macros, se están empezando a programar en JavaScript. Entonces, pues bueno, es equivalente, ¿no? Veis que aquí hay un código JavaScript que está en un documento PDF. ¿Qué creéis que hace ese documento tan simple? Bueno, el código sería simplemente esto, ¿vale? Esto es que lo guardamos también en base 24 para ciertas operaciones. ¿Qué creéis que hace ese documento? Tan sencillo. Ese PDF solo tiene esa pequeña porción de código JavaScript. Sí, vamos a verlo aquí, en grande. De hecho, bueno, es que como no me deja sacar esto. Sí, sí. Lo quiero enseñar directamente en la plataforma. Sí. Vale. Es que son esas 4 líneas. No sé si se ve. ¿Le damos? Sí, sí. El command, ¿no? Vale. Entonces, bueno, ¿qué creéis que hace ese código? Esto es bastante más largo, ¿vale? Para allá. Una cadena bastante larga. Es elegante, pero... ¿Qué son las cadenas estas? Bueno, aquí veis que parece que hay un separador, ¿no? Esto lo corta, ¿vale? Está partiendo, eso ahí. Entonces, si quitamos la arroba, bueno, pues vamos a ver el código directamente. Vamos a sacarlo de ahí. Vamos a ponerlo. Venga, vamos a ponerlo más grande. Vale, ahí ya veis el código. ¿Se ve bien o lo pongo más grande? Vale. ¿Sí? Que yo pongo todo lo grande que queráis, ¿eh? Vale, ahí nos centramos, ¿vale? Esa es la cadena larga que os decía, que está separada por arrobas, y aquí tenemos una serie de expresiones. De hecho, ahí vemos que utiliza una función que es unescape, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Ahora lo vamos a ver en detalle. Efectivamente, eso es ACI. Si quitamos la arroba, es ACI, ¿vale? Son representaciones ACI de letras. Entonces está aplicando, ¿dónde está? Está haciendo un replace, la función replace, a esa cadena de todo lo que vaya de la A a la Z, o del 65 al 90 en su representación ASCII, que es esto, y está tratándolo con una función, ¿vale? Ese replace lo está haciendo con una función. ¿En qué está esta función? Esto no se parece a esto. ¿Qué es? ¿Qué creéis que es? Es una codificación también. No, no exactamente. Está codificado en URL, tiene un URL encoding, la misma codificación que hacen los navegadores cuando tenemos algunas URLs con caracteres raros. Entonces, bueno, vamos a buscar un decoder, ¿vale? Y vamos a meterlo a ver qué hace esto. ¿Vale? Si lo ponemos aquí y lo decodificamos, ¿vale? Ahí hay una función de replace también, ¿vale? Esta función es la que está aplicando, está haciendo ahí, pues obviamente no es un base 64 normal, está aplicando unas rotaciones ahí para que salga, ¿vale? Siempre base 65. Entonces, vamos a llevárnoslo a nuestro código. Yo tengo aquí, sí, ¿vale? Oh, no lo vamos a ejecutar, que nos la líe. Vale, en realidad no, porque esto eso obviamente corre en el motor de JavaScript que trae los lectores de PDF. Pero yo lo voy a correr en un navegador web. Entonces tengo mi HTML con un script que he declarado y ahí lo vamos a ir montando. A ver qué está haciendo este desarrollador. Vamos allá. Lo primero que voy a hacer es copiarme el código que hemos sacado de diario. Vamos a pegar aquí. ¿Vale? Este chorizo. Y hemos dicho que para que lo veáis más claro vamos a quitar esto que él está haciendo. Bueno, unescape, por supuesto, es una función que la tengo por aquí, que lo he sacado de la web de developers de Mozilla. A ver, aquí se ve.
Uy. Bueno, pues no se ve. Bueno, lo que hace es traducir de URL encoding a normal, ¿vale? Lo que yo he hecho con el navegador. Vamos a hacerlo nosotros aquí. Hemos dicho que, bueno, y por supuesto, pues hace un eval. La función eval de JavaScript lo que hace es le pasa código como string y luego ejecuta, ¿vale? Cuando hacen una inyección suele ser así. Pues vamos a coger esto de aquí, lo pasamos a nuestro navegador. Bueno, ya lo tengo realmente decodificado, espero que salga bien. Como esto es en directo, hay un 99% de probabilidad de que no salga. ¿Vale? Y lo metemos aquí. ¿Vale? Vamos a dejar que lo ejecute así. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué más cosas vamos a hacer? Vamos a ver qué está haciendo aquí, ¿no? Parece que la cadena que está codificada pues también utiliza la misma estrategia, ¿vale? Vamos a decodificarla. ¿Vale? La codificamos. Y esto pues es el código JavaScript más normal, ¿no? Está haciendo ahí, inicializa una variable PD y empieza a iterar con un for y al final ejecuta eso que va a saber lo que es, ¿no? Pues lo vamos a copiar y vamos a dejar que evalúe esto, ¿vale? Vale. Por supuesto, esto como estoy. Se me ha quedado el... A ver, vamos a deshacer. Es esta parte. Vale, vamos a dejar eso ahí, a ver si funciona. Y vamos a ejecutarlo, ¿no? En el navegador. Creo que no me he dejado nada, me he metido un espacio raro. Vale, si nos vamos aquí, lo abrimos. Espero que no haya hecho nada raro. ¿Vale? Sí, parece que lo ha ejecutado bien. Vale. Aquí tenemos el código, fuente. Vamos a depurar. Parece que no hay ningún error. ¿Vale? Lo que vamos a hacer para que se vea más claro es, lo tengo aquí, vamos a meter en el lugar del eval, del PD, un console.log, ¿vale? ¿Vale? De PD. Y si lo reejecutamos, vale, me he dejado algo. ¿Qué me he dejado? El corchete, ¿no? Del eval, correcto. Era el corchete de cierre. Ah, ¿este? Ah, sí, leche. Sí. No, pero es que... sí, que se han metido dobles comillas, correcto. Vale, vamos a ver. Yo creo que lo tenía por aquí. Lo vamos a hacer de nuevo. Hay que hacer eval. Vamos directamente a pegar el código y ya está. ¿Vale? Lo tenía aquí. ¿Vale? Vale, perfecto. Y aquí sí que vamos a hacer el console. Vamos a ver si ahora funciona. Vale, eso es el código fuente que está volcando eso, ¿vale? Parecía una línea que no tenía nada, pues otra vez a empezar, otra vez JavaScript, algunas también ejecutan Python, depende de la plataforma, y otra vez a empezar. ¿Aquí qué está haciendo? Bueno, ahí tiene Unicode, ¿vale? Ahora si no, ¿cómo vamos de tiempo? Si no, 10 minutos. ¿Cuánto? 10 minutos tiene. Entonces no lo vamos a hacer. Esto es Unicode, lo empieza a montar, ¿vale? Construye un payload, se lo baja y al final lo que hace es ejecutar un binario, ¿vale? Un código binario. Ahí veis que está decodificándolo por bloques, la cadena esa ni siquiera es la original, le hace un NOR o un OR, ¿vale? Hace un OR y al final pues construye un binario que vuelca a disco y que ejecute. Y ese ya es el malware de verdad, ¿vale? Todo esto era la pasarela. Volvemos a la PPT. ¿Vale? Así que bueno, es limpio, es elegante, pero sí, es malware, ¿vale? Eso, pues, así debería ser todo el código que se hace.
Vale, vimos aquí en la página de la Junta de Andalucía que hay un antipatrón, ¿no? Que es el LavaFlow, que es código muerto, que normalmente se da, como decía, cuando empezamos a hacer pruebas y liberamos código que todavía no está maduro. Entonces dejamos cosas que todavía no sirven o que estaban, pero se quitaron, ¿vale? Y queda ahí muerto. Entonces, bueno, vamos a abrir diario, vamos a buscar, hay algunos ejemplos de LavaFlow. ¿Por qué ocurre esto? Porque a veces los atacantes, tú cuando quieres hacer un malware, lo que quieres es evitar que te detecten, ¿no? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo pruebas? Pues haciendo pequeñas versiones de tu código, subiéndola y viendo a ver si los antivirus o ante quien quieres pasar desapercibido lo detecta, ¿no? Entonces van quedando pruebas, van quedando versiones antiguas del malware real, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, en diario, a ver si puedo copiar aquí. ¿Vale? Cuando estamos desarrollando funcionalidades, además, vemos muchísimas macros, entonces nos llama la atención algunas cosas. Entonces, por ejemplo, esta la encontramos, vimos que había muchísimo malware que hacía uso de esta característica, ¿vale? Aquí vamos a hacer una búsqueda, aquí tengo la cadenita. ¿Vale? Si nos vamos a diario, una de las funcionalidades que tenemos, ¿vale? Si nos vamos a Office, es buscar por código. Podemos buscar código y automáticamente esa búsqueda aplica todo el código de todas las macros y de todos los documentos que tenemos ahí, ¿no? Entonces yo voy a buscar esta cadena. Vale, que no tiene buena pinta porque es reservar la memoria para funcionar el kernel. No tiene eso buena pinta, ¿vale? Aquí vemos que, con tu permiso, voy a quitarle un poco de resolución. Ahí, ¿vale? Vemos que hay montones de macros que tienen montones de macros, sí, que tienen esa cadena, ¿no? Esa cadena característica. Entonces, si las empezamos a abrir, ¿vale? Voy a abrir algunas, ¿vale? Vemos que... ¿dónde está el código? ¿Por qué no me muestra el código? Voy a quitarle resolución. Ahí, ¿vale? Vemos que cada una pues, es de su padre y de su madre, realmente son diferentes, ¿vale? Pero todas tienen en común una porción de código que estaba por aquí, si no... a ver si lo encuentro. Bueno, tampoco me quiero extender demasiado, pero tenía una sección de código que vamos a ver en todas, ¿vale? Que es es una pequeña prueba de concepto que hizo alguien, precisamente un español, para demostrar que podía utilizar ciertas funciones del kernel. Eso le vino bien a los creadores de malware, viene bien para ejecutar acciones maliciosas y se la empezaron a clonar. Y ahí se había quedado precisamente un comentario que decía, oye, pues soy de la empresa tal, trabajo en Rapid 7, además, ponía un poco de información del tío. Y eso se ha ido propagando. Este tío no es el desarrollador del malware, es que se ha quedado código muerto ahí que nos permite ya trazar a esa macro y además nosotros lo tenemos como IOC. Es decir, lo buscamos cuando queremos encontrar macros de este tipo, ¿vale? Que explotan esta vulnerabilidad. Nosotros también lo hacíamos, por ejemplo, a la hora de detectar el malware Eternal Blue, que imagino que le conocéis. Se habían quedado cadenas específicas del uso de Samba que ayudaron a establecer IOC y detectarlo por los motores. Tiene 2 minutos. 2 minutos. Bien. Vale, pues precisamente una de las personas que también hemos encontrado que no pertenece precisamente a los malos, pero que también se utiliza un montón de código con su firma, porque se dejó en los comentarios y los atacantes directamente han hecho una cosa que no debemos hacer tampoco los desarrolladores, que es copiar y pegar código. Han hecho copy-paste de código, ahí siempre va esa función. Pues es este tío, ¿vale? Que es Sinner, que trabajó como jefe de seguridad del equipo de ingeniería del proyecto Metasploit en la empresa Rapid 7, ¿vale? Y todas esas macros y un montonazo más llevan su firma, pero realmente él no es un productor de malware y de hecho deja ahí el texto de, oye, el disclaimer de esto no lo he hecho con objetivo de infectar a nadie, es una prueba de concepto. Unas estadísticas de ver cómo es esto, de reutilizar macros, de reutilizar código. Pues bueno, nosotros tirando nuestra base de datos lo que hemos visto es que, como es normal, la mayoría de las macros se hacen para cada ataque, es decir, se hacen específicamente pensando en el ataque. La mayoría solo están en un documento de nuestra base de datos, pero si esto es el 76, pues bueno, 100 menos 76, ese 24%,
equivale a todas estas, ¿vale? Que son macros en las que la gente ha reciclado malware. Eso nos viene bien porque, vistas unas, podemos identificar un montón de documentos haciendo precisamente ese tipo de búsquedas en nuestra base de datos de código, ¿vale? Y generar nueva inteligencia y generar nuevas firmas de malware, ¿vale? Cuando hablamos de millones de documentos, pues eso sí que es una cantidad importante. Hay un Stack Overflow del malware, ¿vale? Bueno, ahí tenía un ejemplo en el que demuestra que no todo es martillos y clavos. Ya vemos que esta macro en concreto, ahí había una que, bueno, que lo que hacía era montar un JavaScript, del JavaScript bajaba un doc, el doc lo ejecutaba, del doc sacaba un Python y el Python se descargaba un payload que era el que te chutaban para infectarte, ¿vale? Pero ya tampoco estamos en tiempo, ¿no? Vamos mal de tiempo, pero de todas formas, como el ponente del track principal está aquí, mientras no se vaya él, nosotros tenemos tiempo. Vale, pues nada, ahí os ponía un ejemplo, a ver si lo puedo poner en grande. Pero sí, deberíamos ir chapando ya. Venga, pues ya para ir terminando, esto es una macro que hicimos nosotros, de hecho la hice yo. El objetivo era robar la base de datos. Cuando me enteré de que la base de datos de Skype iba en claro, el Skype para escritorio que tenéis, guarda todas las conversaciones en una base de datos SQLite, ¿vale? Y está en vuestro disco. Entonces, cuando me enteré, dije, ¿y si hago un documento de Office que si se lo mando a alguien por Skype, lo abre, lea esa base de datos y me la chuta a un servidor que tengo en la nube? ¿Funcionará? Sí, funciona muy bien y de hecho la tuve que chapar porque hasta, creo que eso fue 2017 y hasta hace unos meses, 0 detecciones en soluciones multi-antivirus. O sea, te robaba la base de datos Skype y nadie la detectaba como malware, ¿vale? De hecho, os pongo, a ver si puedo adelantar el vídeo. Y si no puedo adelantarlo, pues me creéis. No, no puede, vaya. ¿Había salido antes? ¿Había salido? Ah. Sí. Igual que antes. Tenemos un problema nosotros. Sí, ahora ya está funcionando, vale. Vale, básicamente, pues Bob lo que hace es que recibe ahí un mensaje. ¿Vale? El atacante le envía el documento. Vais a ver que utiliza la función de autoejecución de las macros, ¿vale? Tiene una función de document open que en cuanto abre el documento se ejecuta. Bob la abre, ahí he sido bueno y le he puesto un mensaje de que te he pillado, pero ya está. En ese momento hemos pillado la base de datos, ¿vale? Realmente no pesa nada y lo que hacemos es enviarla mediante un... Bueno, ahora no da tiempo a ver el código, pero básicamente lo que hace es una petición post, get, perdón, a un servidor, la pasa como parámetro en base 64, en los navegadores sabéis que podéis poner cadenas muy largas en la URL, ¿vale? Pues esto hace lo mismo, manda en base 64 como parámetro de URL toda la base de datos y el servidor ni siquiera le responde nada, ¿vale? Para que no levante sospechas. Eso es lo que hace. Bueno, y ahí ya veis con un visor de SQL que ahí está la conversación, ¿vale? Ahí está la base de datos. Eso podéis hacer la prueba en vuestra máquina con Skype. No sé si en la versión de escritorio de Windows 10, en la última, no sé si ya lo habrán parcheado, pero... ¿Vale? Y bueno, esto es simplemente, aquí os dejo una macro muy interesante que esta persona, ¿vale? Hacía una macro súper chunga. Si buscáis en nuestro blog ofuscadas, ocultas pero no ofuscadas, la podéis ver y es súper interesante. El tío se había hecho una macro ofimática para programas de contabilidad, para hacer una especie de Conta Plus sin salir del Excel, gigante, y a partir de ahí haciendo operaciones que parecían pues de conversión de cuentas, de libros mayores y demás, iba ejecutando malware. Y eso solo se veía depurando en tiempo, ¿no? En tiempo real. A este tío le pillamos y empezamos a traquearlo porque precisamente el campo author de los atacantes de malware es dejar su firma, ¿no? Personal, su sellito. Ellos no pueden utilizar esa etiqueta. Entonces este tío dejaba por ahí variables en todo su malware, que hay un montón, que era Cabaret Duet Academia, que no sé si va a salir, que era un grupo que efímeramente existió en 2013 y que tenía un single del verano que lo petó allí en Rusia, ¿vale? Era el Enrique Iglesias de aquí. Vale, y poco más. Ahí tenía algún ejemplo de filtración en la que gracias a que en Diario no procesamos el contenido, vimos que Santander pues, estaba haciendo una macro que te configuraba la VPN y tenía todas las cuentas de los usuarios, los datos de la configuración del VPN y tal. Nosotros lo recibimos, pero obviamente como sacaba del contenido del documento, de un formulario que los usuarios escribían, pues no hubo mayores, no hubo mayores filtraciones. Pero si hubiera estado en otra solución, pues sí que lo hubiéramos pillado en la nube, que nos pasa a veces. Vale, ¿conclusiones? Bueno, las conclusiones. Pasa si quieres las dos mías. Minutillos, solo. Y no, vamos, estamos bien. Pasa las dos por ahí.
Bueno, ya está. Mi parte ya sabéis. Yo he hablado un poco de la innovación, del papel que tiene. Y en realidad, ¿de dónde surge Diario? Diario surge de que nosotros, pese a que la industria decía que las macros estaban agotadas y eso ya no iba a ningún lado, nosotros decidimos apostar por Diario. Hicimos caso omiso de los requisitos de mercado y fuimos explorando de nuevo por nuestro lado. Y así surgió Diario. Y si quieres repasar todo lo que... Sí, a modo de resumen, pues lo que decía Marco, las macros nunca se han ido. Bueno, no sé si ha quedado claro con los informes que siempre se mantienen constantes, es un vector bastante potente de ataque. Los atacantes la siguen utilizando como vehículo. En nuestro caso Diario lo que hacemos es aplicar inteligencia artificial a una gran base de datos para precisamente ahorrar el trabajo de los analistas de hacer lo que yo he hecho en esa demo, ¿no? De empezar ahí a trabajar, partirte ahí el cerebro y que al final, pues bueno, acabas llegando, ¿no?, a la conclusión, pero con inteligencia artificial esto es mucho más sencillo y de hecho funciona muy bien. Siguen habiendo falsos mitos, como por ejemplo que no hay malware para Mac, ya habéis visto que sí, que de hecho ya lo hacen multiplataformas, siempre pensando en infectar al mayor número posible de usuarios. Y que bueno, que los atacantes son altamente creativos y buenos programadores, ¿vale? Porque son gente muy buena. Y lo dicho, para ellos, cuando todo falla, siempre queda el usuario, ¿no? La inteligencia, la ingeniería social, ¿no? El engañarle para que lo ejecute y al final ya no podemos hacer nada. Y eso es todo. Si hay alguna pregunta.